y ya son las 9. Bendiciones, Dios me los bendiga. God bless everyone. Thank you for showing up. Thank you for taking a listen. And we're back here again. Es otra noche aquí de gracias a Dios. Permitió que estuviera aquí este miércoles. Por lo regular, su siervo atiende a unas clases del Instituto Bíblico y pues bueno, hoy no hubo clase, que oramos por la hermana, esposa de nuestro pastor, Juan Márquez. Y estamos orando por ella, va a tomar una cirugía, y pues que Dios la guarde y que la cuide y que esté con ella, ¿verdad? Entonces, por esta causa, pues aquí estamos los miércoles. Usualmente, pues voy a la clase el miércoles y se toma más o menos a cabo de las 7 a las 9. Entonces no llego a tiempo a hacer el programa. Entonces, pues bueno, por esto los miércoles usualmente no estoy aquí. Pero gracias a Dios, hoy aquí estamos. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández. Este es su programa Edifica mi Casa. Hoy estamos tratando la clase sobre la hermenéutica. Vamos continuando con la clase porque, pues bueno, tenemos que saber interpretar la palabra de Dios. Tenemos que saber usar la palabra de Dios. Es necesario, nos dice la palabra del Señor, que debemos saber usar la palabra de Dios. Nuevamente dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, en la Reina Valera 1960 nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timothy chapter 2 verse 15 in the New American Standard Bible says like this, be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Entonces es necesario que sepamos usar la palabra de Dios. O sea, podemos usar la palabra de Dios, pero a veces podemos usarla mal. Y a veces podemos usarla mal de grado de que empeoramos la situación en vez de mejorar la situación, right? We could use the word of God not in a good way, and we could cause more harm than good. And so we got to know, God says, hey, know your word, study to show yourself approved, to show yourself as someone that God holds accountable for how you're using the word, to make sure that you're not going to be ashamed when you stand before the Lord, because we will all stand before God at one point or another. En algún tiempo vamos a estar todos delante de nuestro Dios Padre Celestial y vamos a tener que dar cuentas por todo lo que hayamos dicho. Dice, cada palabra, sobre cada palabra que hayamos dicho, seremos juzgados, ¿verdad? Entonces, cuando usamos la palabra de Dios y que Dios nos la encarga y nos dice, les dejo la palabra de reconciliación, les dejo la palabra del reino de los cielos, las llaves al reino de los cielos, esta es una importancia muy grande. No podemos dejarla así, a llevárnosla a la ligera, por decir. Tenemos que darle importancia, porque es importante saber la palabra de Dios y saber usarla bien, la palabra de verdad. And we have to know how to use the word of God and present ourselves approved before God, because that is, that's it. That's where it's at. We have to. This is part of the responsibility that God gave us. Es parte de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Así que nuevamente, hermenéutica, clase número 4. Estamos viendo el significado de las palabras. Esta es regla número 2, ¿ok? Regla número 2 en cómo interpretar la palabra de Dios, el significado de las palabras. Vamos a ver el significado de las palabras hoy. And so the second rule is the meaning of the words. In this class, in how to interpret the Bible, we're going to check out how the meaning of the word varies in the Bible. How the meaning of the words vary. Entonces, en la palabra del Señor, hay palabras que van a cambiar el significado. O sea, el significado, la definición, cómo se está usando la palabra. Depende cómo se usa en el texto, en el versículo, la palabra cambia el significado. Y vamos a ver unos 4 diferentes ejemplos. We're going to see 4 different examples on how it is that a word can change its meaning depending on how the word is used. Okay?
In the Word of God, in the Bible, a word can change the meaning depending on how the word is used. And we're going to see this example. And this is rule number 2. I did 3 fingers, but it's rule number 2 in this class on how to interpret the Word of God. ¿Cómo se interpreta la palabra de Dios? En esta clase, regla número 2 es cómo es el significado, cómo cambia. Entonces, vamos a ver la palabra fe. Let's see the word faith. La palabra fe. Sabemos que la palabra fe indica creencia, ¿verdad? Que confiar, que confiamos o creemos en algo o en una doctrina, en Dios, tenemos fe, ¿verdad? Eso es creer. Pero aquí la palabra de Dios de vez en cuando se usa diferente y le da otro significado. La misma palabra fe se va a usar de una diferente manera y las vamos a estar viendo, ¿ok? We're going to be seeing. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que no siempre cuando se usa la palabra fe va a ser creencia o confianza o precisamente como decimos, creer. Right? Not every time we use the word faith in the Bible, it's necessary that we understand this, that the meaning is not always believe. Oh, it's because I have faith. Oh, it's because I believe. Right? You can use it interchangeably. Well, not necessarily all the time. It depends on how the verse is written. Depende mucho en cómo fue escrito el texto. Okay, como por ejemplo, vamos con el primer ejemplo. En la misma, estamos viendo la palabra fe y cómo cambia el significado. We're seeing the word faith and how it changes the meaning. Ahora en Gálatas capítulo 1, versículo 23 nos dice, ahora anuncio la fe que en otro tiempo destruía. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, a la iglesia a Gálatas y les dice, ahora yo anuncio la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La palabra fe, en que en otro tiempo yo la destruía. Él perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los acusaba de falso testimonio, de ser de blasfemia, de blasfemar en contra de Dios y luego los metía a la cárcel. Y ahora dice, ahora yo anuncio la fe que yo en otro tiempo destruía. ¿Qué exactamente está diciendo? ¿Cuál es el significado de la palabra fe? No está hablando de ahora yo anuncio en lo que creo, ¿verdad? Pues en qué es lo que cree. Es decir, nos quedamos aún con la pregunta porque no nos está diciendo tiro directo, ¿verdad? It's not telling us exactly what it is when it says, now he announced the faith that he once destroyed, right? The Apostle Paul, this is the Apostle Paul writing to the Galatians, and he's writing to the Galatians in chapter 1, verse 23, and he says, now he announced the faith, or he announces the faith that he once destroyed. So now he's announcing the faith. What faith? What he believes. But what does he believe, right? We still need the meaning because we know he believes in something. Obviously, that's pretty obvious. But what does he believe? Entonces, ¿en qué está creyendo? ¿Cuál es la fe? ¿Fe en qué? Se hace la pregunta, ¿verdad? Aún así. Entonces, ahí tendríamos que hacernos la pregunta. Entonces, él decía que lo que los cristianos decían era blasfemia, que cuando ellos decían que Jesús era el Cristo, los cristianos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, él decía que lo que ellos predicaban era blasfemia, era en contra de Dios, que no era verdad, ¿verdad? Pero cuando Dios le tocó y le cambió su vida, y vino, el Señor Jesucristo se le apareció en camino a Damasco. ¿Qué fue lo que cambió para él? Que él se dio cuenta que él estaba tratando de destruir el evangelio. O sea, el anuncio de que el Señor Jesucristo era el Cristo, es el Cristo, murió en la cruz por sus pecados y que necesitaba del Señor Jesús para ser salvo. Ese es el evangelio, ¿verdad? Que Él ya lo hizo, que necesitamos arrepentirnos para poder recibir del Señor Jesús. Entonces cuando dice aquí, nuevamente vamos a verlo, cuando dice, ahora anuncio el Evangelio. La palabra en la fe toma el lugar, el significado del Evangelio. Dice, ahora anuncio el Evangelio que en otro tiempo destruía. ¿Vemos? Que el significado de la palabra fe ha cambiado.
Sí es lo que cree, pero es más definido, más particular, ¿verdad? Lo está detallando, hay más detalle allí. There's more detail to the faith because he says the gospel is what he was trying to destroy. Because he would say, the Apostle Paul would say that the Christians were the Christians were blaspheming against God because they were saying that Jesus was the Christ. ¿Ves? Que decían que Jesús era el Cristo. Los cristianos. The Christians used to say that, and he said that is blaspheming against God. That is not true. But when he found himself before Jesus on his way on the road to Damascus, when Jesus appeared to him and he fell off his camel or horse or whatever he was riding, and he found out that it was Jesus, the real God, he was Christ, then he figured out, wow, I've been trying to destroy the gospel. Because the gospel is the message that Christ is Jesus, that Jesus was the Christ, is the Christ, and that salvation is only through him, that he was persecuting the wrong people, see? And this is where we see it. Now he announced the gospel, the one that he once destroyed. You see how the meaning of the word faith here changes now. He says faith, but what he means is the gospel. He says, now I announce the gospel that I once used to destroy. Lo que yo estaba destruyendo es el evangelio antes, pero ahora lo anuncio. Y vemos cómo cambia el significado. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 17:31, vemos otra vez otro significado diferente para la palabra fe. All right, so let's see another example over the word faith. So let's see how it's used here in Acts 17, verse 31. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo que Dios juzgará el mundo con justicia por aquel varón el cual determinó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe a todos de los muertos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir dando fe? Aquí no está hablando que la fe, la palabra fe aquí no significa el evangelio. Dice, juzgará el mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe. Está dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Dios levanta de los muertos al Señor Jesús, cuando Él lo resucita, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hizo? Aquí la palabra fe nos indica que no es creer aquí es demostrar. Aquí está comprobando que Jesús es, porque dice, con todos haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? Al Señor Jesucristo. Y se juzgará el mundo con justicia por aquel varón, o sea, Jesucristo, al cual determinó, dando prueba a todos con haberle levantado a los muertos. O sea, Dios estaba comprobando que Jesús iba a juzgar a todos cuando todos vieron que Él resucitó, cuando los 500 personas vieron que el Señor Jesucristo había resucitado después de haber sido crucificado, después de haber sido enterrado, sepultado. Aquí la palabra fe dice, Él va a comprobar, Él va a demostrar, Él demostró, Él comprobó, a todos les comprobó cuando le levantó los muertos al Señor Jesucristo. So aquí la palabra fe cambia el significado y nuevamente ahora quiere decir demostrar, comprobar. And we see that it's demonstrate, to prove. Acts chapter 17, verse 31, the apostle says that God will judge the world with justice by the man whom he determined, giving faith to all by having raised him from the dead. So God is talking about who? God is talking about Christ. He says, God is saying that he's going to judge the world with justice by the man. Who's the man? The Son of God, Jesus Christ, whom he determined, giving faith. Giving faith? Well, Jesus Christ had faith. What do you mean? To all. Oh, he's giving faith to all by having raised him from the dead. In other words, a reason to believe is what? When he's demonstrated, when there's proof. By showing proof to all,
when Jesus Christ was raised from the dead, God proved to everyone that he was the Son of God, that Jesus Christ was the Son of God, and that by him all things were going to be judged. That everything that was prophesied since the beginning of Genesis all the way to the end of Revelation was talking about Jesus Christ, the Son of God, our Savior, our Redeemer. He was going to be he was going to be this. He is the Son of God, and he was going to judge everyone. And we see it when he says here, and I will judge the world with justice. This is according to Acts chapter 17, verse 31. I will judge the world with justice by that man, Jesus Christ, whom he determined, proving to all by having raised him from the dead. You see how the meaning of the word faith here changes, and is no longer used as believe, but he's saying, I'm proving it. I'm demonstrating it. Lo estoy demostrando, lo estoy comprobando que cuando yo lo resucité de los muertos, yo comprobé que Jesús es el Hijo de Dios y Él va a juzgar a todos. Vamos a otro ejemplo. Continuamos todavía con la palabra fe. ¿Okay? En Romanos 14:23 dice la palabra, el que hace diferencia si comiere haciendo caer al hermano es condenado, porque no comió con fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Okay? Todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Qué significado tiene la palabra fe? Porque fe aquí no quiere decir que come con confianza. No quiere decir que comer con creer. ¿Ah? Aquí quiere decir algo más. La palabra fe significa algo diferente. Ok. Let's read it in English. Vamos a leerlo en inglés. Dice, Romans 14:23, we see another example with the word faith. And it says, he who makes a difference, if he eats, causing the brother to fall, he is condemned, because he did not eat with faith. And everything that does not proceed from faith is sin. Okay, so the first faith is what we're looking at here. How is he using it? Does it have the same meaning as believing or trusting in? Okay, what does it mean? Y aquí, la palabra fe, viendo cómo se está usando, dice, el que hace diferencia si come en lo que come, haciendo caer al hermano, es condenado. O sea, es decir, el que no come con convicción, creyendo, ¿verdad? Ok, podremos decir esto. El sentido de convicción, dice aquí la palabra. El sentido de convicción es la palabra. El significado aquí es con convicción. Es decir, no es tanto que creas tú con fe, sino que recordando que lo que tú haces afecta a los demás. Dice, el que hace diferencia, si come haciendo caer al hermano, es condenado, porque no comió con fe, no comió tomando en consideración a todos. ¿Por qué? Porque hizo caer al hermano. ¿Vemos? Que el significado cambia porque el versículo lo está usando diferente. Y dice, y todo el que procede de fe es pecado, y todo lo que no procede de fe es pecado, porque no comió fijándose en qué es lo que estaba haciendo sus acciones. Porque había unos que decían, no, es que no debemos de comer ciertos días, querían seguir todavía a los romanos querían seguir una tradición en aquel entonces de a veces de ayunar y el ayuno y esto, y eso el ayuno es bueno, pero estaban siguiendo según las prácticas judaicas, y unos les decían a los otros, no, que ya no debes de seguir esto, pero entre ellos había ¿cómo se dice? Argumento, podríamos decir, y no estaban llevando la paz. Entonces, cuando uno hace diferencia, es decir, hace de menos a otra persona porque dice, es que él está siguiendo unas prácticas o tradiciones o lo que usted quiera,
y, y hace caer al otro hermano cuando en vez de ayudarle le está perjudicando. Entonces aquí no estamos bien. Pero bueno, el punto aquí es que se está hablando sobre esto y lo dice porque no comió con fe, o sea, no siguió el evangelio, el considerarnos, no siguió lo que Dios dice, amar unos a los otros. Es parte del evangelio amar unos a los otros, que es el mandamiento. Os un nuevo mandamiento doy, ámense unos a los otros. No comió con ese amor, no comió con amor a unos a los otros. Él no hizo la paz, hizo algo diferente, hizo caer al hermano, ¿me explico? Entonces aquí la fe nuevamente es por decir el evangelio o la convicción que trae dentro del evangelio, la convicción de que debemos de estar obrando bien. Aquí el significado cambia, no es en lo que estás confiando, por decir, es más detallado. Entonces, he who makes a difference if he eats, causing the brother to fall, he is condemned because he did not eat with faith. And everything that does not proceed from faith is sin. In other words, if you did something out of hate, right? If you did something out of hate, that is not the gospel. That is not what Jesus Christ taught. Jesus Christ was teaching love, right? And so he says, if you make a difference and you cause someone else to fall out of faith because you thought you were better, or for whatever reason you weren't considering that other people might be weaker spiritually, and you don't love them enough to step down and say, you know what, I'm not going to do it because you don't want to do it, and that's okay. Even though I know you might be wrong, right? You don't tell them that, but you take it into consideration that, you know what, I need to do what's best for the weaker. So that way we can live together in harmony and peace and love. Because that is where you have your faith, if you believe the gospel, right? So again, es parte del evangelio, pero no es exactamente todo el evangelio. Está diciendo, no tomaste en consideración que el otro hermano, hiciste diferencia, que hiciste caer al hermano y no tomaste en consideración lo que pasaba con el hermano cuando Dios dice amar unos a los otros. En ese caso, no comiste con fe. ¿Me explico? Entonces el significado ahí cambió. Y Dios dice, nos mandó amar unos a los otros. Entonces we have to do that. We have to love one another because that's one of the commandments, the major commandment is that. Because if we don't love God and we don't love ourselves, and we don't love anybody else, where you at? ¿Dónde estás? Sin amor no hay nada. Vamos a la otra palabra, la gracia. Vamos a tratar esta palabra y sabemos que la palabra gracia, la mayoría del tiempo en la palabra cuando se habla de la gracia, es decir, como la gracia que tiene Dios por nosotros, que es decir, que nos da algo que no merecemos. Por ejemplo, la misericordia es que nosotros nos da algo que no merecemos, pero en este caso la gracia es de donde viene el regalo que Dios nos da. Encima de que no nos cobra lo que le debemos, esa es la misericordia, ¿verdad? No nos cobra lo que le debemos, lo justo para nosotros sería la muerte, dice Romanos 6:23, ¿verdad? Pero Dios dice, por la misericordia de Dios, o sea, Él no nos cobra eso, la muerte, sino que nos da vida eterna. Esa ya es una dádiva, y la dádiva es un regalo. No lo merecemos, pero Dios nos lo da. Esa es la gracia, esa es la definición. La mayoría del tiempo en la Biblia se define, cuando se dice la palabra gracia, se dice algo que no me merezco, pero Dios me lo da porque me ama. Es un regalo, ¿verdad? No hice nada para ganármelo, Él me lo dio porque Él me ama. Okay, so grace is something that God gives us because He loves us. It has nothing to do whether I deserve it or not. As a matter of fact, we don't deserve it, but God gives it to us because He loves us. And this is the majority of the time when you see the word grace, that's the definition of the word. That's exactly the meaning of the word. But there's other verses where God uses it different. You know, through the grace we are saved, right? By grace we're saved, not by works. So nobody will boast, right? The word of God says, by grace. By a gift, it's a gift from God, right? Es un don de Dios, es un regalo, que es una dádiva que Dios nos da. So vamos a ver unos ejemplos y ver cómo el significado de esta palabra a veces sí cambia y hay que tener esto en mente, no siempre va a ser igual. Miren lo que dice Efesios 2:8, aquí vemos ya lo que ya dije yo, por gracia sois salvos por la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos regala su gracia, nos regala la gracia, nos regala la fe y mediante de esta gracia y de esta fe nosotros somos salvos. Empezamos a creer, tenemos fe en Dios y esto viene de su gracia porque Él nos ama. ¿verdad? And by grace you are saved through faith. And this is not of yourselves, it is the gift of God. It means we don't earn it. ¿verdad? Nunca vamos a ganarnos la salvación. No la ganamos. ¿verdad? Dios nos la da cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos ponemos a cuentas, cuando hay reconciliación, cuando le pedimos a Dios que nos perdone por nuestros pecados, porque somos pecadores todos. Dice la palabra del Señor, no hay ningún justo, ¿verdad? No hay ningún justo, 3:23 o 3:10, ¿verdad? Ni siquiera uno, escrito está, ni uno hay que sea justo delante de Dios. There's not one just before God, according to Romans 3:23 and 3:10, right? Ni siquiera uno. Entonces, fuimos destituidos de la gracia de Dios, 23, right? We were outside of the glory of God. We were thrown outside of the glory of God because we were not found just. And we weren't found just because we are sinners. And we need to be saved. And the only way to be saved is to have the grace of God. And the only way to have the grace of God, we need to repent, right? So hay arrepentimiento y por gracia somos salvos. Dice aquí, por gracia sois salvos. Aquí sí es la definición que siempre se toma en cuenta, que es la mayoría del tiempo va a ser así. El significado de la palabra gracia aquí es la que siempre se usa. No nos la merecemos, pero Dios nos la da. O sea, porque no nos la merecemos, pero Dios nos la da, somos salvos. Por la fe, porque creímos. ¿verdad? Y esto no nació creer de parte de nosotros, sino que Dios nos dio esta fe. Porque tuvo gracia. Porque nos dio gracia. Vemos, ¿ok? So vamos a ver otro ejemplo. Aquí ya no es lo mismo, no es el mismo significado. Vamos a ver cómo se usa. En Hechos 14:3, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. Right? Este es un pedacito del versículo 3 de capítulo 14 de Hechos, pero con este pedacito podemos entender cuál es el significado de la palabra gracia, porque aquí no es algo que no merecemos, pero Dios nos lo da. Aquí es algo diferente, ¿verdad? Tiene otro significado. Y vamos a estudiarlo. Acts 14:3, the Word of God tells us, the Lord bore witness to the word of his grace. The word of his grace. So now the meaning here for the word grace is not the same as it was before, right? This is not something that we don't deserve and God gives us. No es lo mismo aquí. The significance, the meaning of the word here changes. Dice, el Señor daba testimonio, o sea, daba evidencia, comprobaba la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? La palabra de su evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Él había dicho, lo que Él nos ha escrito, todo lo que está en sus escrituras, en el Antiguo Testamento, porque en este tiempo, pues, en el libro de Hechos todavía no se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, pero no lo teníamos. Está hablando del Antiguo Testamento. Todo lo que Dios dijo que iba a suceder, Dios estaba comprobando, dice, dando testimonio de la palabra de Dios, o sea, de su palabra, el Evangelio, o sea, de la Biblia. ¿ah? So, aquí el significado es el Evangelio o la palabra de Dios. The Lord bore witness to the word of his grace, to the word of his love. Grace es de su misericordia, la pura misericordia y bondad de Dios manifestada a los creyentes sin mérito ninguno de parte de Dios. No, esta no es. Hechos, su gracia, es decir, amén. A ver, lo tengo por acá. Entonces, he bore witness to the word of his grace, the word of his grace, the gospel, the love for us, right? Vamos a ver primera de Pedro 1:13. Esperad perfectamente en la gracia que os es presentada
cuando Jesucristo os es manifestado. Os es manifestado. Wait perfectly in the grace that is presented to you when Jesus Christ is revealed to you. What does it mean? Aquí la palabra gracia cambia nuevamente. ¿Qué quiere decir? El gozo. Quiere decir el gozo. El significado aquí de la palabra gracia cambia. Y si la reemplazamos con la palabra gozo, vamos a ver que ahí queda perfectamente. Dice, esperad perfectamente en el gozo que os es presentado cuando Jesucristo os es manifestado. En el gozo. Cuando lo veamos vamos a estar gozosos, ¿verdad? En la gracia es en el gozo, ¿verdad? Es el significado. No es algo que merecemos, que no merecemos, pero Dios nos lo da, aunque sí lo es, pero aquí detalladamente es el gozo, quiere decir el gozo. Wait perfectly in the joy that is presented to you when Jesus Christ is revealed to you. Wait in the joy, wait perfectly in the joy. Quédate en paz, en el gozo, en la paciencia. Stay in the patience, in the love, in the joy that God can give. In the hope, right? En la esperanza, dice, esperad en la esperanza, pero pues no lo dice dos veces, quiere decir que en todo lo que Dios nos da, en la gracia, que es el fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, en todas estas cosas, Dios quiere que nos guardemos, que nos esperemos, porque así cuando Él llegue vamos a estar bien gozosos de que ha llegado el Señor Jesucristo, right? We're waiting for Jesus Christ to come back for the church, and when He does present Himself, when He's revealed to us, we will be as joyful as can be. The bliss that we're going to be in, because the joy that He's going to bring with Him is going to be more than enough, okay? So here the word grace, the significant meaning of the word grace here is joy, the bliss that He's going to be manifested when He comes, right? That's what it means. Of course, we don't deserve it, but that's beyond the point. That's not how the word is being used here. No es como la palabra se está usando aquí cuando se dice, no es lo que no merecemos que Dios nos da, sino aquí es el gozo que vamos a tener o vamos a sentir cuando veamos que Él viene por nosotros. ¿Se imagina? Que venga bajando las nubes. Oh, hallelujah. I mean, that's going to be good. Va a estar hermoso ese momento. Vamos a estar enormemente gozosos. Vamos a la tercera palabra. Yo creo que ya estamos más o menos entendiendo que el significado de la palabra cambia, depende cómo el versículo lo usa o usa la palabra. Okay? Aquí vamos a ver la palabra carne, flesh. Let's see the word flesh or carne. Y vamos a ver el primer ejemplo. Sabemos que la carne, pues bueno, pues es la carne. Right? The flesh is the flesh. Pero vamos a ver cómo se usa. Ezequiel 36:26 nos dice, daros un corazón de carne. ¿Eh? Daros un corazón de carne. Ok, ¿de qué es el corazón? Usualmente, ¿de qué es? Pues de carne. Ok, so aquí la palabra carne, ¿qué quiere decir? Pero, vamos a ver qué más dice. Ezekiel 36:26 says, give yourselves a heart of flesh. O sea, dense o désense un corazón de carne. Dice Dios, tengan un corazón de carne. Si nos está diciendo, ustedes deben de tener un corazón de carne o tengan un corazón de carne, ¿qué quiere decir tener un corazón de carne? What does it mean to have a heart of flesh? Or meat. Es tener una disposición tierna o dócil. It's to have a tender or sensitive, meek, docile disposition. Es decir, sientan, ábranme su corazón, sean tiernos a mi palabra, escúchenme, denme su corazón, sean tiernos a lo que les estoy diciendo. Aquí tengan un corazón de carne, quiere decir, tengan un corazón sensible, tengan un corazón dócil, tengan un corazón tierno. O sea, no sean duros de corazón, no sean fríos de corazón. ¿Cuál es el contraste, verdad?
que no lo sientas, que seas insensato, right? To not feel, but here God says, give yourselves a heart of flesh. In other words, feel what I'm saying. Be sensitive to what I'm telling you. Like, pay attention. Like, show me love by trying to understand what I'm saying. Be loving and tender, right? Hay que amarnos unos a los otros. ¿Y cómo nos vamos a amar si tenemos un corazón amargado, un corazón frío, un corazón duro? If we have a hardened heart, a sour, bitter heart, how can we show love? ¿Cómo vamos a enseñar amor de esta manera si no estamos, si no somos tiernos, si no somos dóciles, right? If we're not humble, how can we be loving? ¿Cómo podemos ser amorosos con unos o con los otros, con Dios, con cualquier persona y hasta con nosotros mismos? Si tenemos un corazón duro o un corazón amargado o un corazón frío que no se compadece de nada, que no le importa a la demás gente. Entonces Dios dice, tengan un corazón de carne. No sean fríos, no sean duros de corazón, no sean amargados. Abramos el corazón, sean tiernos unos con los otros, ámense unos a los otros. Tiene todo que ver. El corazón del problema aquí es el corazón, porque tenemos un corazón duro, amargado, frío. Y esto es lo que dice, tengan un corazón de carne, tengan un corazón tierno, tengan un corazón que ama al prójimo, que se compadece por lo que está pasando. Have a heart, right? Have a tender heart is what God is saying. Give yourselves a heart of flesh. Give yourself a heart. Give a heart. Pay attention. Be compassionate. Show love. Watch what people are doing and how they're living and have love for them. Love one another, which is the commandment that Jesus Christ gave us. There is such a thing, right? Vamos a Efesios 2:3. Este es otro ejemplo de la palabra carne. Cuando dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué quiere? El significado de la palabra carne aquí cambió. Porque ya no está hablando de ternura, ya no está hablando de ser compasivo, no está hablando de ser dócil, que ya cambió. Vamos a ver ahorita. Ephesians chapter 2, verse 3 says, we once lived in the desires of our flesh. And here the meaning of the word flesh has changed. It doesn't mean to be tender, to be docile, to be meek, right? To be loving. It means something else because it says, we once lived in the desires of our flesh. Or in the desires of our love? That makes sense completely. I think it means in the desires of our body, right? Lo que este cuerpo deseaba, en esos deseos andábamos, ¿verdad? Lo que pedía la carne, en los deseos sensuales, the sensual desires of our body, the sensual desires, and the desires of our sensuality, of our body, este cuerpo, ¿verdad? La carne. Aquí dice carne, pues está diciendo el cuerpo. ¿Verdad? So vemos que ya no es el mismo sentido. Depende cómo el versículo lo usa, el significado de la palabra cambia. Okay, puede decir carne, pero está diciendo el cuerpo, right? Okay, vamos a ver otra. Primera de Timoteo 3:16, nuevamente vemos la palabra carne. We're going to see flesh here again in 1 Timothy chapter 3, verse 16. Dice, Dios ha sido manifestado en carne, right? God has been manifested in the flesh. ¿Qué quiere decir Dios ha sido manifestado en carne? Aquí es el cuerpo humano. ¿Ah? Dios ha sido manifestado en cuerpo humano, pero aquí dice carne. El cuerpo humano aquí es el mismo significado del otro, ¿verdad? Perdón. The flesh here, it means the body. It means a human body. God has been manifested in the human body, in human form. En forma de humano, right? En forma humana. And in human form, in humanity, as a human. So, tiene un significado similar, pero no es lo mismo. Y depende cómo el versículo lo usa, la palabra, el significado de la palabra cambia. So, depending on how the word is used, the word's meaning will change, okay?
Vamos a ver otro ejemplo y yo creo que este va a ser el último. Y dice, estamos viendo la palabra sangre. Todos sabemos que la sangre pues es lo que tiene el cuerpo, ¿verdad? Lo que te sacan aquí cuando te van a checar si estás enfermo de algo, alguna cosa, ¿verdad? When they check to see you, if you have any sickness of some sort, they're going to check your blood. That's what they're going to do. So the word here, blood, we all know what it is. It's whatever's inside your veins. He said, Leviticus tells us that the life of the flesh is the blood, right? But that's what we're talking about, the life of the blood. The life of the flesh is the blood. La vida de la carne es la sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el significado, todos sabemos cuál es, pero vamos a ver cómo la palabra usa esta palabra sangre de diferentes formas y le da diferente significativo. It gives it a different, the word of God gives it a different meaning. It gives a different meaning to this word blood. Let's see it. Primer ejemplo, Mateo 27:25 dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando los líderes religiosos de la nación de Israel, los fariseos, los escribas, los saduceos, estaban todos frente al concilio de Pilato y Pilato decía, yo no encuentro nada malo en contra de Jesús, este hombre que ustedes le llaman, este hombre Jesús. Y los fariseos, los saduceos y todos los líderes religiosos decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Y decía, le trajeron una tina y se lavó las manos como indicando, yo me lavo las manos porque yo no lo voy no soy yo el que lo está condenando. Entonces, la sangre sea sobre ustedes, ¿verdad? Y dicen ellos, la sangre sea sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Es lo que dicen aquí los líderes religiosos de la nación de Israel. Le dicen a Pilato, su sangre sea sobre nosotros. ¿Qué quiere decir aquí la palabra sangre? Porque no quiere decir que, pues para entonces el pueblo del Señor Jesucristo ya lo habían maltratado, lo habían golpeado, estaba bien ensangretado de una manera horrenda. Entonces no estaban diciendo, a ver, que nos tienen la sangre sobre nosotros. No es literal, aquí se está usando figurativamente, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo se está usando? ¿Cuál es el significado de la palabra sangre entonces, right? So this is the part where Jesus Christ is in front of Pontius Pilate, and Pontius Pilate is saying, I don't see anything wrong with this man. This man has done nothing wrong. There's nothing I can convict him of, right? And he washes his hands and he says, his blood will not be on me. And then the Pharisees or the religious leaders, they start saying, his blood be on us and our children. His blood be on us and our children. This is in Matthew chapter 27, verse 25. So what does this mean? What the meaning of the word blood here changes. What does it mean though, right? His blood be on us. It's not a literal thing. Like, you're not going to grab the blood that was on Jesus and sprinkle it on these people, right? That's not what it means. But what is the meaning of the word then? Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra sangre aquí? Sangre. Right? Quiere decir, aquí la palabra, las consecuencias sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es lo que dicen los fariseos. Su sangre sea sobre nosotros. Es decir, las consecuencias de lo que suceda aquí, de su crucifixión, las consecuencias sea sobre nosotros, la culpa sea sobre nosotros y todo lo que la culpa trae sobre nosotros sea sobre nosotros y nuestros hijos. Es lo que están diciendo aquí. La culpa y las consecuencias de matar a este hombre, del crucificar al Señor Jesucristo. Es lo que estaban diciendo los fariseos, right? Ven cómo queda y cuadra muy bien lo que es el significado de la palabra sangre aquí. La culpa y la consecuencia de haber crucificado al Señor Jesucristo. Y su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, la crucifixión de Él, las consecuencias de haberlo crucificado sea sobre nosotros, es lo que está diciendo. ¿Verdad? Let his blood be on us. What it means is let his crucifixion, what we're going to do, that we want him dead, right? That's what he's saying. That the Pharisees say, they're saying, let the consequences of his crucifixion be on us. Let the consequences and the guilt be on us that we have done this for killing an innocent man. The sense of guiltness, right? Sea sobre nosotros. ¿Se imaginan la maldición que se echaron estos hombres diciendo esto? Wow, es horrendo. Pero aquí vemos el significado de la palabra sangre, cómo ha cambiado.
no es sangre esta, sino es las consecuencias y la culpa sea sobre nosotros. El significado cambia. So the blood here, the word blood here does not mean like the life of the flesh. It's talking about the meaning here changes, and it's the guilt or the consequences of his crucifixion. Let it be on us, right? The death of this man. So let's go to the next one. Hechos 17:26, aquí se usa otra vez la misma palabra sangre y el significado cambia. De una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres, right? From Acts 17:26, we see from one blood God has made all the lineage or all the descendants of men. All the men came from one man, one blood, right? De un hombre ha venido toda la humanidad. Dios hizo de un hombre. Es lo que quiere decir, un hombre. De un hombre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. ¿Por qué? Porque hasta Eva fue sacado de las costillas de Adán. Y cuando Adán y Eva tuvieron hijos, pues todos vinieron de Adán, ¿verdad? Obvio de Adán y Eva, pero Eva fue sacado de Adán, entonces tiene la misma sangre. La diferencia es nomás el DNA, ¿verdad? Pero es lo mismo. Uno es mujer y el otro es hombre. Es la misma sangre. So we see that from Adam, all the lineage of men, all the descendants of man, all humanity came from Adam, right? This is what it means. From one man. So aquí la palabra sangre significa hombre. And here from the word blood, the meaning is man. Y vemos que ya vuelve a cambiar, que la palabra es la misma palabra, pero ha cambiado nuevamente el significado drásticamente, que no es lo mismo. Ya no es culpa ni consecuencia, ahora es hombre, simple y sencillo. De un hombre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres. Y es cierto, es un hombre. Y vemos que es muy sencillo cuando lo vemos de esta manera y vemos que el versículo completo nos está diciendo cuál es el significado de la palabra. And we see that when you read the whole verse here, you're going to find out that it tells you what the meaning of that one word is. From one man, God has made all the lineage of men. You see? Here the meaning of the word is man. It's pretty simple when you look at it like that. Vamos a ver el último ejemplo. Aquí vemos la misma palabra sangre y vamos a ver cómo se usa aquí. El significado cambia también otra vez. En Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9 nos dice, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Ah? De la ira. Romans chapter 5, verse 9. Romans chapter 5, verse 9 says, justified by his blood, through him, we will be saved from wrath. Excuse me. What is the word, how is the word blood here different? The word blood here is the same as what? Justificados en su crucifixión, en su muerte, en la obra que él hizo en la cruz, ¿verdad? En su sacrificio. Justificados en su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Se sacrificó a él mismo, ¿verdad? El sacrificio fue el Señor Jesús. Justified by his sacrifice, through him, we will be saved from wrath. You see how it makes sense? So, aquí la palabra sangre es sacrificio. Quiere decir sacrificio. La obra que Dios hizo en la cruz. The work of God, of Jesus Christ on the cross, his sacrifice, his payment. But here it says, we are saved through his payment. Seremos salvos de la ira de Dios.
¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue que Él tomó la ira de Dios por nosotros, porque eso no la merecíamos nosotros, ¿vemos? La ira de Dios, eso era de nosotros, y nosotros lo merecíamos porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. ¿Verdad? La paga del pecado es la muerte. O sea, lo que tú te ganas cuando tú pecas es la muerte. Pero aquí el Señor Jesucristo tomó esa muerte. Él tomó la ira de Dios. Él tomó la ira de su propio Padre sin él temerla ni deberla porque él no la merecía. Pero él la tomó por nosotros y pagó la deuda. ¿Verdad? Él pagó la deuda. Y aquí cuando decir él pagó la deuda fuimos justificados. Dice, justificados en su... ¿Qué? En su sacrificio, lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? El pago que Él hizo. Seremos salvos de la ira de Dios, porque nosotros merecíamos la ira de Dios, el juicio. ¡Wow! Es fuerte, fuerte, pero es la verdad. O sea, ¡wow! Y por eso nosotros no estaremos aquí en la gran tribulación, porque la gran tribulación son los 7 años donde Dios trae juicio contra todos aquellos que le han rechazado, los desobedientes y los que no le aman, los que le aborrecen. Desafortunadamente, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, estamos estudiando la palabra para poder interpretarla a nosotros mismos y así podamos nosotros predicarle a los demás, ¿verdad? Entonces, justified by his blood, we see that blood here means sacrifice, because through the justification of Jesus Christ, what he did on the cross, his sacrifice, we will be saved from the wrath. From what? The wrath of God, right? The wrath of God the Father, that judgment that will come upon this world. You see, Jesus Christ himself took the blame. We deserve death, says Romans chapter 6:23. The wages of sin is death, right? We earn death. That's our salary. Wages is salary, is our payment. The payment for our sin is death. We deserve death, basically. We earned it every time we do something wrong, right? And God says Jesus Christ paid with his blood. He, with his sacrifice, what he did on the cross, he paid for our sins. And now, through him, we don't have to worry about the judgment that Jesus or God will bring upon those who are disobedient, those who refuse and reject God and his word, those who definitely hate him. They will suffer the wrath of God. And this is why we got to keep on preaching. We got to keep teaching. We got to keep showing people. And this is why we got to keep learning how to interpret the word of God so we can keep preaching it and teaching it and giving hope for the people who don't have it, and breaking free all those who are suffering, possessed by demons and whatnot. Because God says we will cast out demons, right? That's true. That's reality, and it's proven, and it happens. And we can do that. God can do that through us when we know the word of God, when we know what to preach and how to say it. Because through the gospel, we will liberate people. God will liberate people when we are his voice. You see, we are his instrument. When we allow God to speak through us, people will be liberated. They will be freed, and they'll be set free. Serán libertados aquellos que están poseídos, serán libertados aquellos que están oprimidos y deprimidos, aquellos que siguen sufriendo, aquellos que tienen enfermedades, serán sanados a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, porque incrementa la fe y la fe sana. Y oramos nosotros y ellos sanarán, dice Dios, pondrán sus manos sobre ellos los ancianos y sanarán. Entonces nosotros podemos hacer esto y lo debemos de hacer, y la palabra de Dios nos dice. Pero si no sabemos interpretar la palabra de Dios y no sabemos conocer bien, entender bien la palabra de Dios, ¿cómo vamos a sanar gente? ¿Cómo vamos a predicar la palabra? Porque a través de la palabra se predica el Evangelio, se pelea la guerra espiritual. Cuando usted predica la palabra de Dios, los demonios no les gusta y van a correr. Pero cuando usted les dice, eche fuera, salga de fulano de tal, usted tiene que estar bien arropado de la palabra de Dios. Tenemos que estar bien firmes en la palabra de Dios y tener una fe inconmovible. Y para esto necesitamos nosotros entender bien la palabra de Dios y no ser burlados, porque el enemigo
tuerce la palabra de Dios y nosotros necesitamos saber entenderla. Entonces, hoy estamos viendo cómo las palabras cambian el significado. El significado de las palabras cambia, depende en cómo se está usando en los versículos. When we see that the meaning of the words change in the Bible depending on how the biblical verses are written, right? So the verse will tell you what the meaning of the word is. El significado de la palabra es determinado o se va a saber por cómo se está usando la palabra. Sencillo. Pero esa es la regla número 2 y pronto estaremos ya con la regla número 3, 4 y 5 y de ahí entramos ya a lo figurativo, a las palabras simbólicas, cómo se deben de interpretar estas palabras, porque vamos a ver profecías y vamos a ver cómo Dios usa ciertas palabras que tienen un significado muy importante para la profecía, para nosotros entender qué es lo que está diciendo Dios y nos da más detalles sobre el futuro y lo que va a llegar en algún tiempo o lo que ya está pasando ahorita, porque ya está pasando ahorita mucho. Entonces, esa es la clase de hoy, clase número 4 de la hermenéutica, la regla número 2, o regla segunda, el significado de las palabras. The meaning of the words, second rule of hermeneutics. That's today's class. Ha sido un privilegio, un honor nuevamente estar con ustedes. Yo quiero hacer un llamado pues para toda la gente que esté necesitada, que necesite alguna oración, déme a saber y con todo el cariño y el amor haremos oración por todos los que estén necesitados, porque para esto estamos. Dios quiere que hagamos la obra y parte de la obra es orar por los enfermos. Orar por los enfermos, orar por aquellos que están afligidos, dar esperanza a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están en cárcel de amargura, libertarlos, ¿no? En la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a hacer la obra, nosotros vamos a predicar y nosotros vamos a orar y Dios va a hacer la obra. El poder es de Él, no de nosotros, y a Él sea la gloria siempre, siempre. Él es el poderoso, Él está contigo y tú puedes orar ahí en tu casa. Podemos orar juntos y así también Dios puede obrar de la misma manera. Porque Dios dice que la fe del creyente obra mucho, ¿verdad? The fervent prayer of one person can do much, right? Does much. And so we can pray. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y toda aquella persona que esté enferma en este momento, para que Dios los toque, ¿verdad? Si están afligidos, si están desesperados, si se sienten lo que sea. Vamos a orar para que Dios libere, para que Dios sane, para que Dios salve, ¿verdad? Porque, aleluya, Dios obra de un millón de maneras de una sola persona. Dios usa el instrumento, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, sabemos que usted todo lo puede y todo lo es. Sabemos que donde quiera que usted está donde quiera, usted puede tocar a todas las personas que están ahorita escuchando, ya sea por la Radio Abundancia, o Radio Propósito de Dios, o Sana Radio Reynosa, por el Facebook o por YouTube, por donde sea. Usted, Padre Dios, donde quiera que estén, usted los puede tocar en este momento, porque usted es omnipresente, Padre Dios. Sabemos porque nos dice su palabra. Podemos confiar en usted, sabemos que todo lo que usted hace es bueno y es bien para nosotros, porque nos tiene un amor tan grande y tan lleno, que tan completo, que dio su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos, para que podamos ser reconciliados con usted, para que pudiéramos regresar a tener una relación con usted, bendito Padre, para que pudiéramos nuevamente tener esperanza, amor, paz, fe, gozo, todo lo que es vivir realmente. Porque si no tienes gozo, no tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes fe, no tienes nada.
Hermanito, hermanita, usted está necesitado o necesitado ahorita en este momento. Si usted se siente sola, se siente deprimida, se siente vacía o vacío o deprimido, hermano, hermana, Dios está con usted. Nada más necesita decir, Padre, úsame, tómame. Haz conmigo lo que quieras. Yo me rindo, yo me pongo en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús, úseme, tóqueme, hábleme, lléneme. Haga conmigo lo que usted quiera. Dígale nomás, usted hable y diga. No importa lo que diga. Dios conoce su alma, pero diga algo. No se quede callado, porque a veces estamos a una palabra de ser libertados de alguna depresión, de algún vacío, de ser llenos en el Espíritu Santo, de ser llenos de gozo, del amor de Dios, de la paciencia, de la gloria que es de Dios, que puede resplandecer a través de nosotros, de esa llenura en el Espíritu Santo, y usted va a conocer la diferencia de quién es Cristo Jesús. Si usted se pone en sus manos, en las manos de Dios, diga: Dios, yo le amo, yo le quiero, yo no soy nada sin usted, y estoy a su disposición. Me rindo, haga conmigo lo que usted quiera. Y verás cómo tu vida va a cambiar. Dios te va a dar esperanza y Dios te va a dar bendición espiritual. No te voy a prometer la prosperidad, porque yo sé que en eso hay mucho que te digan. Gente que lo están falsamente equivocado, porque Dios no le importa, más está más interesado que tú seas salvo o salva, que seas lleno del Espíritu Santo, para que veas que la verdadera vida está en el Espíritu y no en lo físico, que Dios te va a llevar al más allá, donde te va a abrir los ojos espirituales, y tú vas a ver que hay un Dios hermoso y maravilloso, que hay otra vida, otro mundo fuera de este, que está en la gloria del Señor, y vas a querer estar con Él siempre, porque ahí es donde está la paz, ahí está el amor, ahí está el gozo, ahí está todo. Usted lo puede tomar ahorita en este momento. Hágalo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, esto ponemos en sus manos para que sea así como Dios diga. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Yo soy su siervo Juan Pablo Hernández. Amén.